La música vibraba en las paredes del elegante salón de eventos donde la empresa de Alejandro celebraba su fiesta de fin de año. Luces doradas colgaban del techo como estrellas artificiales, reflejándose en las copas de vino y en las sonrisas de los empleados que brindaban por un año exitoso. Alejandro, con un vaso de whisky en la mano, observaba la escena con satisfacción. Como jefe de departamento, se había esforzado para que la noche fuera perfecta. No solo había organizado la cena y la premiación para los mejores empleados, sino que también había contratado entretenimiento especial, un grupo de bailarines que pondrían el broche de oro a la velada con un espectáculo sensual y divertido. «Mira nada más, cariño», le dijo Valeria, su esposa, mientras le ajustaba la corbata con un gesto automático. «Has hecho un trabajo increíble». Ella estaba hermosa con un vestido azul oscuro que resaltaba sus ojos claros y su porte elegante. Alejandro le sonrió, sintiéndose afortunado. A pesar de los altibajos del año, de las discusiones y el cansancio del trabajo, seguían juntos, disfrutando de momentos como aquel. El DJ bajó el volumen de la música y anunció con entusiasmo: «Damas y caballeros, prepárense para una sorpresa especial. Es hora de encender la pista de baile con nuestro grupo de bailarines exclusivos». Las luces cambiaron a tonos rojizos y el murmullo de la sala se transformó en aplausos y risas expectantes. Alejandro, con una sonrisa, deslizó un brazo alrededor de la cintura de Valeria. El grupo de bailarines apareció en el escenario con movimientos perfectamente coordinados. Entre ellos, uno llamó de inmediato la atención, un hombre alto, de cabello oscuro y expresión intensa. Su presencia era magnética. No solo era atractivo, sino que se movía con una confianza natural que lo hacía destacar entre los demás. «Vaya», murmuró Valeria, tomando un sorbo de su cóctel con una sonrisa enigmática. Alejandro, divertido, le lanzó una mirada de complicidad. «¿Te gusta el espectáculo?». Ella asintió sin apartar la vista del escenario. Alejandro no le dio importancia. Al fin y al cabo, la idea era que todos disfrutaran. Pero entonces ocurrió algo extraño. A medida que el show avanzaba, el bailarín, cuyo nombre, según el presentador, era Gabriel, se movió con más intensidad. En un momento, mientras recorría la pista, sus ojos se encontraron con los de Valeria. Y no fue un vistazo casual. Fue una mirada prolongada, llena de una chispa eléctrica que Alejandro no supo identificar en el momento. Valeria bajó la mirada, pero sonrió. Alejandro sintió un ligero malestar en el pecho. Se dijo a sí mismo que estaba exagerando. Que era solo parte del espectáculo. Pero en algún rincón de su mente, la inquietud comenzó a sembrar su primera semilla. Alejandro apretó los labios y dejó el vaso de whisky sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No era un hombre celoso. O al menos, eso siempre había creído. Pero había algo en la forma en que Valeria observaba a Gabriel que le provocó un molesto hormigueo en la nuca. El espectáculo avanzaba y las luces de la pista giraban en tonos dorados y escarlata. Gabriel se movía con una gracia innata, su cuerpo giraba con precisión, su expresión era segura, casi desafiante. Cada uno de sus movimientos parecía calculado para provocar una reacción en la audiencia, especialmente en las mujeres. Alejandro miró a su alrededor. Algunas de sus compañeras de trabajo estaban entusiasmadas, riendo y silbando, completamente sumergidas en la actuación. Era normal. No era más que un show, una diversión inofensiva. Pero Valeria no solo estaba entretenida. Sus ojos no parpadeaban, su atención estaba clavada en Gabriel como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Y no era solo la mirada, era la forma en que sonreía, ese gesto apenas perceptible de morderse el labio inferior. No era una reacción común en ella. Alejandro tragó saliva. «¿Te gusta el espectáculo?», preguntó con tono ligero, intentando restarle importancia a lo que acababa de notar. Valeria apenas movió la cabeza en su dirección, su mirada seguía pegada al escenario. «Sí», respondió, sin mucho esfuerzo en disimular. Gabriel giró sobre sí mismo, se quitó la chaqueta de un solo movimiento y la arrojó con un gesto calculado. Alejandro notó cómo los ojos de su esposa siguieron cada uno de sus movimientos con un brillo extraño. Como si estuviera viendo algo más que un simple show. Algo en el estómago de Alejandro se retorció. Era absurdo. Era ridículo. Pero la punzada de celos estaba ahí.
Sacudió la cabeza y tomó otro sorbo de whisky, diciéndose que no era nada. Que estaba exagerando. Que todo era parte del espectáculo. Pero entonces, justo antes de que la música cambiara de ritmo, Gabriel bajó del escenario, deslizándose entre las mesas con la seguridad de alguien que sabe exactamente el impacto que genera. Y cuando pasó junto a ellos, Alejandro notó algo que le revolvió aún más el estómago. Gabriel miró a Valeria. Directo. Como si la reconociera. Y ella, le sostuvo la mirada. No fue un cruce de miradas casual. Fue un instante demasiado largo. Fue una chispa. Alejandro se tensó, pero Valeria simplemente tomó un sorbo de su cóctel y sonrió de lado. No hizo falta que dijera nada. En ese momento, Alejandro supo que algo no estaba bien. Los días siguientes a la fiesta fueron distintos. No en una forma obvia o dramática, pero Alejandro sintió el cambio, como una brisa helada que se filtra por una ventana mal cerrada. Pequeñas señales, casi imperceptibles, que juntas pintaban un cuadro inquietante. Para empezar, Valeria estaba distraída. No se trataba de simples momentos de ensimismamiento, sino de una desconexión real. Antes solía contarle hasta los detalles más triviales de su día, las quejas sobre su jefa, las anécdotas de su gimnasio, el chisme de sus amigas, pero ahora hablaba poco y cuando lo hacía, sonaba distante, como si su mente estuviera en otro lado. ¿Todo bien?, le preguntó Alejandro una noche mientras cenaban. Sí, claro, respondió Valeria, sin levantar la vista de su teléfono. Ese era otro detalle. Su celular. Antes lo dejaba sobre la mesa, sin preocuparse mucho por quién le escribía. Ahora, en cambio, parecía una extensión de su mano. Lo tenía en silencio, con la pantalla siempre boca abajo, y cuando sonaba, se apresuraba a responder con una discreción que antes no tenía. Alejandro no era paranoico, pero no pudo evitar fijarse en la frecuencia con la que su esposa revisaba su teléfono. Pequeñas sonrisas a la pantalla, dedos que se movían con rapidez, y de vez en cuando, una ligera tensión en los hombros cuando él pasaba cerca. ¿Quién te escribe tanto?, preguntó una tarde con tono despreocupado. Oh, solo el grupo de las chicas, respondió Valeria con una risa ligera, bloqueando la pantalla de inmediato. No es que no confiara en ella, pero algo en su actitud lo inquietaba. Y luego estaban los cambios sutiles en su apariencia. Valeria siempre había sido coqueta, pero en los últimos días se había vuelto más meticulosa con su arreglo. Pasaba más tiempo eligiendo qué ponerse, compró ropa nueva sin avisarle y comenzó a ir al gimnasio con una disciplina que nunca antes había tenido. ¿Desde cuándo te interesa tanto hacer ejercicio?, bromeó Alejandro una mañana, viendo cómo su esposa se ajustaba sus nuevas mallas deportivas frente al espejo. Me hace bien, necesito liberar estrés, dijo ella, dándole un beso distraído en la mejilla antes de salir apresurada. No era solo el gimnasio. También tenía más compromisos. Salidas con amigas, cenas que antes no hacía, recados urgentes que la mantenían fuera de casa más de lo habitual. Alejandro trató de no pensarlo demasiado. Tal vez solo estaba atravesando una fase. Tal vez todo estaba en su cabeza. Pero en el fondo, no podía ignorar la sensación de que algo, en algún punto de la fiesta, había cambiado. Y que su esposa ya no estaba completamente ahí. Alejandro estaba sentado en el sofá, distraído, hojeando su teléfono sin prestar demasiada atención a la pantalla. La televisión estaba encendida en un canal de noticias, pero su mente vagaba por otros lugares. Desde que la fiesta terminó, algo en Valeria no era el mismo. Su actitud, sus hábitos, la forma en que sonreía con un matiz diferente. Y aunque trataba de convencerse de que era paranoia, esa molesta sensación no desaparecía. Un sonido lo sacó de sus pensamientos. El teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. Instintivamente, Alejandro dirigió la mirada hacia la pantalla. No quería espiar, pero su curiosidad fue más fuerte que su prudencia. El mensaje estaba ahí, en la pantalla iluminada. Fue increíble verte esa noche. Ojalá se repita. Un número desconocido. Alejandro sintió como una corriente helada le recorría la espalda. Se quedó mirando el mensaje durante unos segundos, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. ¿Quién lo enviaba? ¿Verla esa noche? ¿A qué se refería?
Levantó la cabeza y escuchó el agua de la ducha corriendo en el baño. Valeria se estaba bañando. Podría desbloquear el teléfono y averiguar más. Leer el resto de la conversación. Ver si había más mensajes de ese número. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se limitó a observar la pantalla hasta que el mensaje desapareció y el teléfono volvió a quedar en silencio. Respiró hondo, tratando de racionalizarlo. Tal vez era una amiga. Tal vez era alguien del trabajo. Tal vez. No. No tenía sentido. Alejandro sintió como su desconfianza se transformaba en una punzada de rabia contenida. Por primera vez, se permitió aceptar la posibilidad de que algo estaba ocurriendo. Y decidió que, a partir de ese momento, prestaría más atención. Las pequeñas señales. En los días siguientes, Alejandro notó más cosas. Valeria llegaba tarde con más frecuencia. Sus reuniones se extendían hasta bien entrada la noche, y cuando regresaba, evitaba darle demasiados detalles sobre dónde había estado. El tráfico estaba horrible, decía a la ligera, dejando su bolso sobre la mesa. Alejandro empezó a notar que evitaba dejar su teléfono a la vista. Antes, lo dejaba en la cocina, en la sala, sobre la mesita de noche. Ahora, lo llevaba consigo a todas partes. Incluso al baño. También se fijó en otro detalle, sus redes sociales. Antes, Valeria solía subir fotos con él, etiquetarlo en publicaciones o compartir historias de sus salidas. Ahora, la actividad en su perfil había cambiado. Las fotos en pareja disminuyeron y las publicaciones recientes eran más generales, sin menciones a él. Incluso, cuando Alejandro intentó revisar algunas cosas, notó que ella había restringido el acceso a ciertos posts. Como si tuviera algo que ocultar. El malestar dentro de él creció. Ya no era paranoia. Ya no era solo una sensación. Algo estaba pasando. Y Alejandro estaba decidido a descubrir qué era. Alejandro llevaba horas en la cama, mirando el techo en la oscuridad de la habitación. Valeria dormía a su lado, respirando con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, o de quien cree que lo tiene todo bajo control. El peso de la sospecha era insoportable. Cada salida de Valeria, cada mensaje que escondía, cada mirada esquiva alimentaba la ansiedad de Alejandro. Su mente jugaba con él, imaginando escenarios cada vez más turbios. Y entonces, en medio de la noche, tomó una decisión. Con un movimiento lento y calculado, giró sobre su costado y miró hacia la mesita de noche de Valeria. Su teléfono estaba allí, boca abajo, como siempre en las últimas semanas. Contuvo la respiración. Si lo hacía, cruzaría una línea. Pero la duda lo estaba consumiendo. Con el pulso acelerado, deslizó el teléfono de la mesa con la punta de los dedos y lo llevó hacia él con cuidado. Miró de reojo a Valeria. No se movió. Sabía que ella tenía un código de acceso, pero también sabía que pocas veces lo cambiaba. Y después de años juntos, Alejandro lo conocía. Lo ingresó. Pantalla desbloqueada. Su corazón latía con violencia, pero sus manos se mantenían firmes mientras navegaba entre las aplicaciones. Fue directo a lo importante, mensajes. Y ahí estaba la primera señal. El historial estaba demasiado limpio. Demasiado vacío. Nadie borra todos sus mensajes, a menos que tenga algo que ocultar. Abrió la galería. Pasó por fotos de cenas, selfies casuales, imágenes de viajes, y entonces vio algo que le hizo detenerse en seco. Una imagen tomada en lo que parecía ser un camerino. La iluminación era tenue, reflejándose en un espejo de pared grande. En primer plano, se veía el bolso de Valeria sobre una silla, pero lo que atrapó su atención fue lo que aparecía en el fondo. Una silueta masculina. No era clara, pero el reflejo del espejo mostraba un torso desnudo, como si alguien estuviera cambiándose en ese momento. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No tenía forma de confirmar que fuera Gabriel. No tenía pruebas concretas. Pero tenía algo. Y ese algo bastaba para acelerar su respiración y hacerle cerrar los ojos por un momento, tratando de encontrar un pensamiento que le permitiera no explotar. Su primer impulso fue despertar a Valeria en ese instante, mostrarle la foto y exigir respuestas. Pero se detuvo.
Si la confrontaba sin pruebas sólidas, Valeria encontraría la manera de darle la vuelta. Podría mentir, minimizarlo, convertirlo en su paranoia. No. Todavía no. Alejandro bloqueó el teléfono con manos temblorosas y lo devolvió a su lugar, con el mismo cuidado con el que lo había tomado. Cerró los ojos. Mañana. Mañana comenzaría a descubrir toda la verdad. El café de la mañana sabía amargo. Alejandro removía la taza con la cuchara, pero no probaba ni un sorbo. Enfrente de él, Valeria revisaba su teléfono con la misma discreción que en los últimos días. Él la observaba sin decir nada. Su mente ya estaba en otra parte. Había pasado la noche en vela, con la imagen de aquella silueta masculina reflejada en el espejo grabada en su memoria. No podía dejarlo pasar. Necesitaba pruebas. Necesitaba respuestas. En cuanto Valeria salió de casa, Alejandro llevó su propia investigación al siguiente nivel. Abrió su laptop y tecleó un nombre en la barra de búsqueda de Facebook. Gabriel. No tardó en encontrarlo. Gabriel M., bailarín profesional, instructor de pole dance y modelo ocasional. Su foto de perfil lo mostraba sin camisa, con la misma arrogancia con la que había mirado a Valeria en la fiesta. Alejandro apretó la mandíbula y siguió revisando su perfil. Su actividad en redes era constante. Publicaba fotos casi todos los días, la mayoría en gimnasios, eventos nocturnos y ensayos de baile. No era difícil reconstruir su rutina con solo observar su historial de publicaciones. Y entonces, un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Gabriel había estado en varios lugares que coincidían con los que Valeria mencionó en las últimas semanas. El restaurante donde, según ella, había cenado con sus amigas. El gimnasio al que supuestamente había comenzado a asistir con más frecuencia. Una terraza de cócteles que mencionó en una conversación casual. No era una coincidencia. Valeria y Gabriel habían estado en los mismos lugares, en los mismos días. Alejandro exhaló lentamente, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Había querido pensar que su esposa simplemente estaba distraída, que su paranoia no tenía fundamento. Pero ya no se trataba solo de un presentimiento. Las piezas comenzaban a encajar. Cerró la laptop y se frotó el rostro con ambas manos. Necesitaba saber más. Si Valeria y Gabriel estaban viéndose a sus espaldas, no tardaría en encontrar pruebas más concretas. Y cuando lo hiciera, no habría escapatoria. Alejandro sabía que no podía precipitarse. Si quería respuestas, debía jugar con inteligencia. La oportunidad llegó durante la cena. Como si nada, mientras cortaba su filete, soltó con aparente indiferencia. Vi algunas fotos de la fiesta en redes sociales. Valeria, que estaba a punto de llevarse una copa de vino a los labios, se detuvo un segundo. No fue un movimiento obvio, pero él lo notó. Ah, sí. Dijo con tono ligero, pero sin mirarlo. Alejandro asintió, llevándose un bocado a la boca, actuando como si la conversación no tuviera importancia. Sí. Hay varias fotos del evento, los discursos, la premiación, y también algunas del show. Esta vez, Valeria sí reaccionó. Dejó la copa sobre la mesa con un leve clink y forzó una sonrisa. Bueno, fue un espectáculo bastante llamativo. Seguro que mucha gente compartió fotos. Alejandro inclinó la cabeza, observándola con fingida curiosidad. Sí, incluso algunas donde sales tú. Valeria parpadeó, y aunque trató de disimularlo, su espalda se tensó. Ah, sí. Rió nerviosa. Ni cuenta me di. Te veías bastante interesada en el show, continuó Alejandro con voz neutra, como si solo estuviera comentando algo sin importancia. Especialmente en Gabriel. El silencio se sintió pesado. Valeria tomó su tenedor, revolvió un poco la ensalada en su plato y no respondió de inmediato. Alejandro notó cómo su mandíbula se apretaba ligeramente. Era parte del espectáculo, amor, dijo finalmente, sin mirarlo a los ojos. Todos estábamos divirtiéndonos, ¿no? Evasión. Alejandro apoyó los codos en la mesa, estudiándola. La conocía demasiado bien. Su esposa siempre había sido rápida con las respuestas, ingeniosa y segura. Pero en ese momento, no tenía la misma fluidez.
Porque estaba ocultando algo. Y Alejandro acababa de confirmarlo. Se recargó en la silla, fingiendo que le daba la razón, esbozando una sonrisa pequeña. Sí, tienes razón. Fue solo un show. Valeria asintió con rapidez, aliviada. Pero Alejandro sabía que ya había ganado terreno. No necesitaba más pruebas. Ella ya se había delatado sola. El día transcurría con la misma monotonía de siempre en la oficina. Alejandro intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía atrapada en los últimos días. En la evasión de Valeria. En su reacción sospechosa. En la sensación de que algo oscuro se estaba gestando a sus espaldas. Decidió salir temprano. Necesitaba despejarse, aclarar su cabeza antes de tomar una decisión. El tráfico era moderado, así que optó por tomar una ruta diferente a casa. Al detenerse en un semáforo, una silueta familiar llamó su atención. A través del ventanal de una cafetería elegante, vio a Valeria. Pero no estaba sola. Gabriel estaba con ella. El aire se le atascó en la garganta. No era una reunión de trabajo. No era una casualidad. No era una simple coincidencia. Desde el auto, Alejandro los observó con el ceño fruncido. No hacían nada abiertamente comprometedor, pero la forma en que se miraban, la sonrisa de ella, la inclinación de sus cuerpos sobre la mesa. Era complicidad. Era intimidad. Gabriel se apoyó en la mesa, inclinándose un poco más hacia Valeria, quien, con una risita, tocó su brazo fugazmente. Un gesto casual para cualquiera que no supiera mirar. Pero Alejandro sabía mirar. Cada segundo que pasaba lo hundía más en la certeza de lo que estaba ocurriendo. Valeria hablaba con él de una manera que ya no hablaba con su esposo. Su expresión no era la de una mujer distraída o atrapada en una charla sin importancia. Era la expresión de alguien disfrutando cada segundo. Alejandro sintió como su mandíbula se tensaba. No entró. No los enfrentó. No aún. Primero, necesitaba asegurarse de que, cuando llegara el momento, no hubiera escapatoria. Respiró hondo y sacó su teléfono. Con manos firmes, tomó una foto. El inicio de la prueba que necesitaba. Después, simplemente se alejó, dejando atrás la imagen de su esposa riendo con otro hombre. Pero con la determinación de que esto no se quedaría así. Alejandro pasó la tarde en un estado de calma tensa, como un volcán a punto de estallar. No fue directo a casa. No quería enfrentar a Valeria con el corazón desbocado. Quería que cada palabra suya estuviera bien calculada. Cuando finalmente entró, Valeria ya estaba en el salón, en ropa cómoda, como si hubiera tenido un día normal. Como si no hubiera estado en una cafetería con otro hombre. Llegaste tarde, dijo ella, sin levantar la vista del teléfono. Alejandro cerró la puerta con un golpe seco y caminó con lentitud hasta el centro de la sala. Sí, me detuve un momento en una cafetería. Vi a alguien conocido. Su tono no fue agresivo, pero tampoco neutral. Valeria tardó un segundo en reaccionar. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla del teléfono, pero no levantó la cabeza. Ah, sí. Murmuró. Alejandro cruzó los brazos. Sí. Te vi a ti. Con Gabriel. Silencio. Lento, casi imperceptible, el cuerpo de Valeria se tensó. Pero no alzó la mirada de inmediato. Como si necesitara un segundo para pensar en su jugada. No es lo que piensas, dijo al fin, con voz controlada. Ah, no. Soltó Alejandro con ironía. ¿Y qué es lo que pienso? Valeria alzó la vista, pero no lo desafió con la mirada. Es solo un amigo, Alejandro. Él dejó escapar una risa amarga. ¿Un amigo? Valeria, te vi con él. Sé que han estado en los mismos lugares últimamente. ¿También fue una coincidencia? Ella tragó saliva, dejando el teléfono a un lado. No te estoy mintiendo. No es lo que crees. Entonces dime, ¿qué es? Exigió Alejandro, su voz sonando más fuerte de lo que esperaba. Ella abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Un error. Ya no tenía escapatoria. Valeria bajó la mirada.
Respiró hondo. Y confesó. No es físico. Sus palabras salieron con dificultad. No te he engañado de esa manera. Alejandro sintió una punzada en el pecho, pero no dijo nada. Esperó. Nos hemos estado viendo. Hablamos mucho. Le escribo. Él me entiende. Alejandro sintió que la sangre le hervía. ¿Te entiende? Repitió, con la voz cargada de amargura. Valeria lo miró con tristeza, pero no con culpa. Alejandro no había dormido en toda la noche. Las palabras de Valeria seguían dándole vueltas en la cabeza, como un eco que no podía silenciar. No fue físico. No lo planeé. Me hace sentir viva. Una parte de él quería creerle. Quería pensar que todo esto se trataba de una confusión emocional, de una etapa, de algo que podía repararse. Pero la otra parte ardía de rabia. No era solo Gabriel. Era todo. El engaño. La traición emocional. La distancia que había crecido entre ellos sin que él lo notara. Se levantó del sofá donde había pasado la noche y caminó hasta la cocina. Valeria estaba ahí, con la mirada baja, las manos alrededor de una taza de café que no bebía. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de súplica. Alejandro, susurró. Él no dijo nada. No sabía qué decir. Por favor, hablemos. ¿Para qué? Soltó él, con la voz más fría de lo que esperaba. Ya lo hicimos anoche. Ya sé todo lo que necesito saber. Valeria negó con la cabeza, desesperada. No es así. Esto no significa que no te ame. No quiero perderte. Alejandro dejó escapar una risa amarga. Curioso. No parecías tan preocupada cuando estabas con él. Ella cerró los ojos, como si esas palabras le dolieran. No te pido que me perdones ahora, dijo con voz rota. Solo te pido que no nos des por muertos. Alejandro la miró. La conocía demasiado bien. Sabía que estaba arrepentida. Sabía que su matrimonio no se había roto en un solo instante, sino en pequeños descuidos a lo largo del tiempo. Pero también sabía que él ya no era el mismo. No después de esto. Necesito tiempo, dijo al fin, alejándose de la cocina. Valeria quiso decir algo más, pero se detuvo. Porque en el fondo, entendía que no podía forzarlo. El encuentro con Gabriel. Alejandro no lo buscó. Fue el destino, o tal vez una coincidencia retorcida, pero lo encontró de casualidad en el estacionamiento del gimnasio donde Gabriel daba clases. El bailarín salía con su mochila al hombro, vestido con su actitud despreocupada y ese aire de superioridad que lo hacía insoportable. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. Era su oportunidad. Vaya, el esposo traicionado, dijo Gabriel cuando lo vio, con una sonrisa torcida. ¿Vienes a darme un sermón? Alejandro sintió como la ira le quemaba el pecho. Quiero que me digas la verdad, dijo, con la mandíbula apretada. Gabriel alzó una ceja, divertido. ¿Cuál verdad? Tú ya sabes lo que pasó. Alejandro avanzó un paso más, acortando la distancia. Dímelo. Dímelo a la cara. Gabriel suspiró, fingiendo lástima. Escucha, yo no forcé nada. Ella vino a mí. Alejandro sintió cómo se le tensaban los músculos. Podría golpearlo. Podría romperle la nariz. Podría destrozarle esa sonrisa arrogante con un solo puño. Pero no lo hizo. Porque eso era exactamente lo que Gabriel quería. Eres un imbécil, murmuró Alejandro, conteniendo su rabia. Gabriel se encogió de hombros. Tal vez. Pero al menos soy un imbécil al que ella buscó. Alejandro lo miró con desprecio. No valía la pena. Sin decir una palabra más, se giró y se alejó. No porque estuviera derrotado, sino porque sabía que la verdadera batalla no era con Gabriel. Era con la mujer que aún estaba en su casa, esperándolo con los ojos llenos de culpa y esperanza. Y Alejandro todavía no sabía si quería volver a entrar en esa casa. Alejandro se quedó en el auto, estacionado frente a su casa, sin apagar el motor. No tenía prisa por entrar.
Su mente repasaba una y otra vez todo lo que había ocurrido. Las primeras señales. Las miradas furtivas. Los mensajes ocultos. La confesión. Valeria lo había traicionado. No físicamente, pero ¿eso lo hacía menos doloroso? Había encontrado en otro hombre algo que ya no sentía con él. ¿Cuándo empezó a perderla? Su memoria lo llevó a los primeros años juntos. A las risas espontáneas, a las noches en las que hablaban hasta la madrugada, a los días en los que cualquier cosa parecía suficiente con tal de estar juntos. Pero con el tiempo, la rutina. El trabajo. El cansancio. Las conversaciones reducidas a lo esencial. El amor convertido en costumbre. Él también la había descuidado. No buscaba justificarla. No había excusas para lo que hizo. Pero, por primera vez, se permitió preguntarse si su matrimonio ya estaba roto antes de Gabriel. Si Valeria solo había encontrado en otro lugar lo que él dejó de darle. Y eso, era lo que más dolía. Cuando finalmente entró, Valeria estaba en la sala, sentada en el borde del sofá, como si lo hubiera estado esperando toda la noche. Al verlo, se puso de pie de inmediato. Alejandro, su voz era frágil. Él levantó una mano, pidiéndole que no hablara. No quería más excusas. Voy a irme un tiempo, dijo con voz firme. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas al instante. No, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Alejandro negó con la cabeza. No podemos seguir como si nada. Ella sollozó, llevándose las manos al rostro. Te amo. No quiero perderte. Alejandro sintió como se le rompía algo por dentro. Porque él también la amaba. Pero el amor no bastaba cuando la confianza estaba rota. Necesito tiempo. Necesito pensar. Valeria lloró en silencio. Y no intentó detenerlo. Alejandro salió de la casa con una maleta y sin un destino claro. No sabía si volvería. No sabía si la herida sanaría o si este era el principio del final. Pero sí sabía que, después de esta noche, nada volvería a ser igual. Porque en la vida real, las traiciones no se cierran con un punto final inmediato. A veces, solo quedan preguntas sin respuesta. No sé cómo pasó, dijo en voz baja. Fue después de la fiesta. Me escribió, y... no planeaba nada. No buscaba nada. Pero... se detuvo un segundo, como si buscara las palabras correctas. Contigo, me sentía distante. Como si estuviéramos en automático. Y con él. Alejandro terminó la frase por ella, con un tono frío. Te hace sentir viva. Especial. Diferente. Valeria cerró los ojos por un instante. Porque era cierto. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su rabia no provenía solo de la traición, sino del hecho de que, en el fondo, entendía lo que ella decía. Pero eso no lo hacía menos doloroso. Apretó los puños. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacerle a nuestro matrimonio? Valeria dejó escapar una lágrima silenciosa. Yo tampoco quería que esto pasara. Alejandro negó con la cabeza, sintiendo un vacío en el pecho. Pero pasó. Y ahora dime, Valeria. ¿Qué se supone que haga yo con esto?